Escucha el testimonio de un padre que es al mismo tiempo psicoterapeuta familiar y nos habla del impacto en la familia de un diagnóstico de salud mental y de lo que a él le ha servido para gestionarlo. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. En este episodio estoy con Sergio Sánchez. Sergio, ¿qué te ha traído a este podcast sobre salud mental? Hola Sonia, buenos días. Mira, pues a este podcast me han traído varios aspectos de mi vida. Por una parte soy terapeuta familiar, experto en facilitar diálogos abiertos con familias. Vengo de una trayectoria pues, de unos 15 años trabajando con personas con trastorno mental grave, pero sobre todo lo que me ha traído hasta aquí y lo que más sentido ha dado a mi trayectoria y me ha ayudado a elegir también por dónde quería ir y por dónde quería formarme ha sido mi experiencia como padre, ¿vale? Soy padre de un chico diagnosticado de esquizofrenia y, bueno, pues un poco lo que me planteo para hoy es que hablar desde mi propia experiencia por si le puede ser útil a otros y también, bueno, explicar que mi propia experiencia al final no la puedo separar tanto de mi parte profesional, de lo que entiendo por la salud mental y bueno, me gustaría también compartir con vosotros acerca de esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú ya eras psicólogo, ya estabas formado cuando tu hijo empezó a mostrar ciertos síntomas, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ya tenías todo ese conocimiento, digamos. Claro. Sí, efectivamente llevaba, pues no sé, quizás a lo mejor 10 años ejerciendo cuando empezó a suceder esto. Previamente también comentar algo significativo que también me ha marcado a nivel personal y profesional, es que previamente a acompañar el proceso de mi hijo, bueno, pues uno de mis hermanos también pasó un proceso de problemas de salud mental, de trastorno mental grave, con ingresos, hospitalizaciones. Y esta experiencia, ¿no?, de vivir tan de cerca, empezar a vivir tan de cerca el sufrimiento psíquico acompañando a un ser querido, me hizo empezar a replantearme muchas cosas. Pero con más motivo aún cuando empezó a suceder unos años después lo de mi hijo. Yo ya llevaba, como te digo, unos 10 años trabajando en psicoterapia, en servicios sociales, llevaba unos años ya trabajando en un programa de salud mental comunitario, en un equipo de apoyo, cuando empezó a suceder esto. Uh-huh. Vale, pues mira, me vino una pregunta porque yo también tengo a mi hermano diagnosticado con esquizofrenia y a mi hijo también se la diagnosticaron. Entonces muchas veces, a veces cuando lo cuento la gente me dice, claro, pero es que eso es hereditario, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero empezar con eso. ¿Tú qué contestas? Si alguien, me imagino que alguna vez te preguntarán también, ¿no? Claro, es como es hereditario. Pues es que eso es una visión muy reduccionista y sesgada sobre lo que llamamos enfermedad mental. No niego, parece que la evidencia científica muestra que uno puede tener cierta vulnerabilidad a manifestar el sufrimiento emocional de diferente manera y puedas tener cierta predisposición a manifestarlo pues de un modo a lo mejor más obsesivo o más psicótico. Evidentemente, ¿no?, también influye la genética, pero en absoluto condiciona. De eso estoy totalmente convencido. No es condicionante. Entiendo que la enfermedad mental, o lo que se suele llamar enfermedad, es una forma de afrontar la vida, es una forma de sobrevivir a situaciones complejas. Ahí es cuando aparecen los síntomas que tienen una función protectora desde mi marco de referencia. Entonces, más que una enfermedad. Mejor, igual es más eso, ¿no? Lo que sí que heredamos de alguna forma. Si yo he visto, por ejemplo, que mi padre o mi madre gestionan
el sufrimiento emocional de una cierta forma, con unos ciertos síntomas, claro, eso está en mi sistema familiar, eso está ahí presente de alguna forma. Igual eso sí que lo estoy observando y entonces de ahí viene como ese recurso, ¿no? Decir, vale, pues lo voy a hacer de esta forma, voy a gestionar yo también mi sufrimiento emocional de esta forma. No sé, me está viniendo ahora al escucharte, que no lo había pensado nunca, pero a lo mejor eso es lo que heredamos de alguna forma, no los genes, sino la forma de gestionar. Claro, está todo el aprendizaje, nuestra historia de apego, nuestros vínculos desde la infancia, todo eso condiciona cómo afrontamos las cosas, pero el hecho de padecer una psicosis, estoy absolutamente convencido que es una forma de sobrevivir ante un estrés extremo, tal cual. Entonces es una manifestación de que la persona está viva y tratando de luchar para encontrar una estabilidad y un sentido ante algo que le supera y que por otra parte pues no se ha podido poner en palabras, no se ha podido compartir, no se ha podido acompañar adecuadamente. Ahí es cuando aparece la psicosis. Entonces, mira, me están saliendo muchas preguntas que me las hacen a mí también, porque como hay tantos paralelos entre tu historia y la mía, sí. A mí también a veces me preguntan, me dicen, claro, como tú ya eras terapeuta cuando le pasó esto a tu hijo, ya sabías mucho de salud mental y todo esto, sería más fácil, ¿no? Le podrías ayudar, seguro que le has podido ayudar mejor. Entonces, ¿esto cómo ha sido para ti, siendo psicólogo con toda esta experiencia? Además, la experiencia de tu hermano también, ¿no? Que también forma. Sí. ¿Cómo te ha ayudado o no te ha ayudado eso a acompañar a tu hijo? Pues es muy complejo. Te diría que en conjunto sí me ha ayudado, ¿vale? Porque tener una visión de la salud mental, la que me ha aportado sobre todo el diálogo abierto, que es más esperanzadora, el poder saber que un diagnóstico de esquizofrenia no es una cadena perpetua, ¿vale? Por más que te diga el psiquiatra en el hospital cuando le diagnostican que esto va a ser para toda la vida, que toda la vida tendrá que tomar medicación y estas cosas, ¿no? Poder tener otra perspectiva es muy esperanzador. Y luego, pues, bueno, a nivel un poco como de recursos y herramientas que uno puede tener, pues sí, también me ha ayudado mi profesión, mi formación, mi experiencia, todo lo que he aprendido con otras familias, también me ha ayudado. Pero luego ahí decía que es complejo porque también te mete mucho en tu propio proceso personal en relación a tu hijo y decir, madre mía, ¿cómo si se supone que yo debería saber pues quizás mejor más sobre crianza de los niños, sobre cómo protegerles, cómo ayudarles, cómo acompañarles, cómo ha podido pasarme esto a mí, ¿no? Entra uno en este proceso de por qué y de gestionar la culpabilidad también, ¿no? que puede ser más complejo. En mi caso lo veo así, por el hecho de ser profesional de salud mental. ¿Y cómo ha sido tu camino? Luego ya te preguntaré un poco por tu hijo, cómo está y eso, pero me interesa como familiar tu camino de crisis, de recuperación, de lo que te pasó a ti, ¿no? Que creo que eso es algo que también nos une al tener ese conocimiento psicológico y emocional, ¿no? De poder entender, es que a mí me están pasando cosas, claro. Que creo que es algo que muchas veces los familiares se olvidan completamente, están tan enfocados en el hijo, en la hija, en la persona que tiene oficialmente el diagnóstico, que no son conscientes de, que hay todo un proceso emocional que me está pasando a mí, ¿no? Un trauma, claro, que estoy viviendo yo. Entonces, ¿cómo viviste tú ese proceso tuyo? Uh-huh. Bueno, primero quería responder un poco a esto que decías, ¿no? Sobre cómo los familiares muchas veces podemos, ¿no? Caer en posicionarnos, ¿no? En la mirada hacia la persona diagnosticada, no mirar tanto lo que nos pasa a nosotros, porque también me conecta con muchas veces comentarios hacia las familias, los familiares, ¿no? Que, bueno, como si lo depositaran todo en el hijo, como si no quisieran trabajar sobre sí mismos, reconocer lo que ellos tienen que cambiar, etcétera, etcétera.
quiero decir, si por un lado alguien podría pensar que esto es una postura cómoda de los familiares, pero también lo que quería señalar es que también hay un contexto institucional y educativo y del modelo psiquiátrico biomédico, ¿no? Donde se tiende a individualizar mucho en la persona y donde, sobre todo, especialmente, o al menos desde mi experiencia, se escucha muy poco a los familiares acerca de cómo están y se acompaña poco a los familiares, muy poco. Desde el sistema de psiquiatría de la sanidad pública, mi experiencia es que se acompaña muy poco. Entonces, que tampoco me extraña que esto suceda. Pero bueno, por no irme por las ramas, ¿cuál ha sido mi camino y proceso? Bueno, pues mira, sinceramente, al principio uno, no sé, yo por lo menos me encontré en un estado de shock, ¿vale? De confusión, también de negación, de decir esto no puede estar pasando, no puede ser real. Y luego pues tratando de buscar, de interpretarlo de otra forma, ¿no? No como desde la psicosis, sino decir, bueno, pues será un episodio puntual, se deberá al consumo, cuando deje de consumir dejará de tener estos síntomas, este sufrimiento. La palabra esquizofrenia para nada quería que formase parte de las experiencias en mi familia. Entonces, este era un poco el estado inicial. También decir que, como pueden contar muchos familiares, ¿no? Que el primer ingreso, sobre todo si ha sido un ingreso involuntario, forzoso, con un traslado forzoso, es terrible, es devastador, ¿no? Verte en una situación en la que, claro, en mi caso, yo conocía ya muy bien el sistema de psiquiatría, de los ingresos hospitalarios, de cómo es un ingreso involuntario, de cómo es un traslado forzoso. Y sabía lo que venía encima si yo llamaba a la ambulancia. Pero te puedes encontrar en una situación absolutamente desbordante en la que ves un riesgo para la seguridad de tu hijo, para la seguridad del resto de la familia, decir, de esto no nos podemos hacer cargo solos, necesitamos ayuda profesional. ¿Y qué es lo que me ofrece la sanidad pública? Llamar a emergencias y llamar a una ambulancia. Cuando les cuentas la situación, pues incluso vienen con la Guardia Civil, con la policía. Es una situación muy desagradable. Entonces, saber que mi hijo iba a tener que afrontar eso es terrorífico. Y luego, pues desde la primera visita en el hospital, ver a tu propio hijo en ese contexto, aunque yo ya lo había vivido acompañando a otras personas, pues una experiencia radicalmente diferente cuando te enfrentas a ella como padre. Entonces, así fue el comienzo muy duro, con mucha dificultad para ver la realidad y luego también, bueno, pues teniendo que gestionar muchas cosas. No solo yo, sino cosas que gestionar entre todos en el entorno familiar, en el contexto, con mi pareja que también es la madre de mi hijo mayor. Muchas situaciones complejas que no se pueden resumir aquí hablando en un ratito, pero que en conjunto para mí han supuesto un desafío muy grande, un reto muy grande y bueno, aunque ha supuesto y está suponiendo un camino muy duro, al menos, o sea, hoy por hoy seguimos adelante y estoy pudiendo reconocer aprendizajes que puedo hacer a nivel personal, no solo de cómo acompañar a mi hijo, sino experiencias muy útiles y que me sirven a mí para... Sí. Y mira, me está viniendo, Sergio, porque, claro, como tú también eres terapeuta familiar y trabajas con diálogo abierto, que trabaja con la familia, de enfocarnos un poco con el tema de la familia, que no hay tanta gente que yo haya entrevistado que pueda hablar de este tema, ¿no? Que haya tenido herramientas y haya sabido cómo gestionarlo. Además, tienes más hijos también. O sea, cuéntanos un poco cómo fue ese reto a nivel familiar, si te parece compartirlo, ¿eh? Claro. Pues, ¿qué sucede en la familia un poco, claro, ¿no? De que le puedas poner palabras a, vale, esto le está pasando
a un hijo, a una hija, que a lo mejor está internado, pero y mientras están pasando un montón de cosas en la familia a las que nadie le presta atención, en el sentido de que no hay una ayuda para esa familia, que también está pasando por todo un trastorno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo interpretaste tú? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, pues a ver, por cogerlo desde el principio más o menos, decir también que en el caso de mi hijo, pues hay mucha diferencia de edad entre la suya y la de las hermanas pequeñas, ¿vale? Comentar también, para que se entienda un poco lo que cuento en contexto, que mi hijo es el mayor de 8 hermanos. Entonces somos una familia muy grande y la diferencia de edad con la pequeña, pues con las pequeñas es bastante grande. Entonces, la forma de dar explicaciones a las hermanas mayores, a las hermanas pequeñas, necesariamente es muy diferente. Cuando esto sucedió, pues había niñas en casa de 4 años, de 6 años, de 8, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer equilibrios, ¿no? Entre cómo explicar y dialogar y dirigirte a los mayores y a los pequeños, ¿no? Pero por otra parte, como mencionas también que me apoyo en el marco de diálogo abierto, pues es que desde aquí, ya desde antes ya entendía que cuando un miembro de la familia sufre de esta forma extrema, tiene que ver con su historia personal y tiene que ver con lo que está sucediendo en su entorno, en su familia. Es decir, que a mi hijo le pasan unas cosas, pero a la vez que a él le pasan unas cosas, a todos nos están pasando cosas, ¿no? Y desde ahí entender que el encuentro y el diálogo es fundamental y es sanador. Entonces, que tantas veces he podido ver esa fuerza, ese poder sanador del diálogo, cuando se pueden expresar las cosas de una forma abierta, sin juzgar, acompañando sencillamente, no imponiendo qué hacer, qué tienes que hacer. Como también venía de vivirlo mucho en mi profesión, pues es lo que he podido también trasladar a mi familia, ¿no? A muchas conversaciones con mi hijo mayor, muchas conversaciones con el resto y evidentemente que me ha ayudado. Ahora, ¿cómo lo hemos vivido? ¿Cómo es? Pues muy complicado. Desde aquí no me siento ni como padre modelo, sino pues como uno más, que sí que coincide en mi caso que tengo una trayectoria en salud mental, pero como uno más. Haces cosas bien, otras que no las haces tan bien. Aunque seas profesional, cuando formas parte de la realidad, eso te condiciona muchísimo lo que puedes ver y no ver. Y es algo, por ejemplo, como abro paréntesis, el proceso de terapia personal que yo he podido hacer en estos años, pues me ha ayudado mucho a verlo. El haber podido trabajarlo, además lo pude trabajar tanto en terapia individual como participando en un grupo multifamiliar, acompañado de otras familias, escuchando otros puntos de vista, escuchando lo que a otros les ayudó. Bueno, y tú vas cogiendo un poco lo que te sirve, ¿no? Entonces, todo esto pues me ha servido para mi propio proceso, ¿no? De cómo estar acompañando aquí como padre del resto de los hermanos. Bueno, más o menos. Entonces, Sergio, yo entiendo que vosotros lo hablasteis en familia. O sea, que cuando pasó esto, no sé, me imagino que tú sentaste a tus hijos, a tu mujer, y entonces hablasteis de esto que había sucedido. Claro. ¿Cómo lo hiciste? Porque es un tema, o sea, hay muchas familias que no hablan. Sí. O sea, obviamente que hablan porque se ve, ¿no? Llega la policía, llega la ambulancia y eso está ahí, pero no se sientan a hablar, a decir, vale, esto ha pasado, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Qué genera en ti? ¿Qué necesitas? O sea, ese tipo de conversaciones. ¿Cómo fue ese hablar que ya has contado que fue muchas veces, ¿no? Pero ¿qué te impulsó a ti a hablar en lugar de seguir y no sentar a toda la familia para hablar de lo que había sucedido? Claro. Pues porque sí, he tenido el convencimiento durante todos estos años de que
la comunicación, la cercanía, el encuentro, el apoyarnos es mucho más importante que otras cuestiones como puede ser que siga rajatabla la medicación, por ponerte un ejemplo, ¿no? O insistir rígidamente en las normas o otra serie de cosas, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte también, a ver, matizar también para los que igual me estén escuchando, ¿no? Que lo he vivido pues con mucha dificultad y que tampoco lo he hecho de la forma ideal en que me habría gustado, decir, pues junto con mi hijo, haber estado ya realizando un proceso de tratamiento en diálogo abierto, todos juntos. Eso no ha podido suceder hoy por hoy. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues lo mejor que hemos podido. Es verdad que este paradigma pues me ha ayudado mucho a priorizar la comunicación, el diálogo, la forma de escuchar, pero estamos en camino, seguimos en camino de poder dialogar las cosas en familia. Es un proceso, ¿no? Y es complicado también, o por lo menos para nosotros ha sido muy complicado. La familia grande, mucha diferencia de edad. Entonces, pues bueno, han sido más conversaciones individuales o más de unos pocos hermanos por un lado, otros pocos por otro, y con explicaciones diferentes adaptadas a la edad, lógicamente, que bueno, que a día de hoy decir, pues es que llevamos ya 2 años haciendo diálogo abierto, mi hijo ha mejorado muchísimo y ya no toma medicación, como me encantaría decir, ¿no? Bueno, pues mi realidad es otra y seguimos en este camino juntos. ¿Y cómo es una conversación de esas? O sea, con una niña de 8 años. ¿Cómo te sientas a hablar de lo que le está pasando a su hermano y qué preguntas le haces? ¿Cómo haces eso? Bueno, la verdad es que es muy duro, ¿vale? Como padre es muy duro afrontar esa situación. Entonces, si pienso en la llave en mi hija pequeña, ¿no? Pues lo que le he podido explicar con 8 años, por ejemplo, yo en mi caso veo que lo que es útil es para adaptarme, o sea, lógicamente adaptarme al nivel de comprensión que ella puede tener de la situación y a la capacidad de afrontamiento, ¿no? Que pueda tener una niña pequeña, pues bueno, escuchar, permitir que haga preguntas, ¿no? Y ahí también me ayuda un poco a situarme. Si no hace la pregunta, pues también provocar la pregunta de alguna manera. ¿Y qué te preocupa? O no sé, qué te pone triste, ¿no? Para poder seguir hablando con ella. Pero sobre todo, bueno, también un poco desde ese papel que nos toca a los padres de transmitir seguridad. A veces cuando son pequeños tienes incluso que, ¿no? que aparentar más seguridad de la que quizás tienes. Cuando son mayores, con mis hijos mayores, pues ya me siento también más libre, ¿no? Porque entiendo que más capaces de encajar que su padre no se siente seguro muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, de diferente forma, claro, si son pequeños que si son mayores. Pero sí que entiendo que creas espacios en los que se dan esas conversaciones, o sea, sí. no son casuales, sino que, sí. No sé, te vas a pasear con tu hija o haces algo y entonces le preguntas, ¿no? Que buscas tú ese contacto y esa conversación. Claro. A veces cuando son mayores ya han tomado la iniciativa de proponer hablar sobre el tema y qué pasa y cómo está la cosa y contar por propia iniciativa cómo lo ven, pero si no, cuando han sido pues más adolescentes o más pequeños, pues buscando el espacio. ¿Cómo han sido esos diálogos, decías? Pues mira, es que realmente me ha ayudado mucho haberme formado en diálogo abierto y haber hecho, aunque sea un pequeño también trabajo personal, ¿no? Terapéutico con diálogo abierto, pues me ha ayudado mucho. Y estar estos años también acompañando a familias de esta forma me ayuda mucho a tener diálogos abiertos con mi hijo. ¿Y cómo son estos diálogos? Pues donde priorizo la escucha. Doy prioridad a aquello de lo que él necesita hablar, de lo que quiere hablar. Estoy en una actitud de no juzgar lo que me está diciendo, por lo menos intentarlo,
No siempre uno lo consigue. No dar consejos, sino hacer sugerencias, ¿vale? Estoy hablando pues de una persona que es joven, pero es una persona adulta también. Dar sugerencias y si le sirve, pues que lo coja. Pero sobre todo priorizar el compartir espacios de conexión emocional, ¿vale? Que no importa quizás tanto, estoy convencido que no importa tanto lo que hayamos hablado exactamente, sino el tipo de encuentro que hayamos tenido y de conexión emocional que hayamos tenido en ese momento. Y eso sucede cuando se dialoga de una determinada forma y no de otras, ¿no? Cuando uno intenta pues colocarse o como padre más directivo o bien como profesional más experto, ¿no? Y desde ahí es más difícil que se dé esta conexión emocional. Que se den en tu caso me imagino que aún habrá sido más difícil, ¿no? Con todo lo que tú sabes, que puede servir, que puede ayudar, y entonces igualmente ponerte a su nivel, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a seguir el camino que él decida, ¿no? Yo te escucho y te apoyo en tu camino, aunque no sea el camino que yo elegiría o que yo incluso sé por mi formación que te puede servir. Claro. ¿No? Eso me imagino, bueno, no me lo imagino, es que lo sé porque me ha pasado también, no me sigue pasando. Claro. Lo duro que es, ¿no? De decir, wow, es que si hicieras esto, si estuvieras abierto para lo otro. Y entonces esa humildad de decir, bueno, y no es mi vida. Sí, además es inevitable a veces comparar con procesos que acompaño como profesional, con personas que bueno, pues que están teniendo más facilidad para confiar en los profesionales, con personas que van consiguiendo como más avances desde mi punto de vista respecto a mi hijo, y son comparaciones odiosas, ¿no? Como se suele decir, que no llevan a ninguna parte positiva. Pero que sí, claro, el dedicarme a ello, acompañando a otras familias, pues es algo que me ha pasado. También, digamos, un poco como la certeza certeza, no porque me sienta en posesión de la verdad ninguna, ¿no? Pero saber que una determinada forma de escuchar, de dialogar, de acompañar funciona y otras no funcionan, pues a veces también me ha dificultado en cuanto a la gestión de conflicto con otras personas del entorno, ¿no? A lo mejor pues con otros profesionales, por supuesto, que nos han hablado más desde el modelo biologicista, ahí por supuesto, pero luego igual también me vuelvo yo más exigente con el resto de personas del entorno respecto a cómo hay que hacer las cosas con mi hijo, ¿no? Bueno, Eso esto es un tema tiene sus también pros muy... y sus contras, yo creo, también, ¿no? Claro, esto también es este tema que lo has mencionado al principio, ¿no? Esto que desde el sistema de salud mental y el sistema social realmente, ¿no? A las familias se nos pone de lado y a mí, el psiquiatra de mi hijo, la psiquiatra de mi hijo me dijo una vez, usted no puede hacer nada, ¿no? Más que asegurarse que se tome la medicación. O sea, me limitaba a eso, pero yo no, ni tan siquiera eso a lo que ella me limitaba, yo lo podía conseguir porque... Claro, si yo no mejoraba la comunicación y la relación con mi hijo, no le podía de alguna forma orientar con lo de la medicación. Él no me escuchaba porque, claro, yo estaba ahí a la fuerza de te la tienes que tomar. O sea, que había todo un proceso mío que yo tenía que hacer para incluso en esa pequeña área poderle ayudar, ¿no? Entonces, esto viene mucho de fuera. Entonces, claro, tú sabiendo todo lo que los familiares sí que pueden hacer, lo importante que es el entorno familiar, ¿cómo se vive es un conflicto realmente entre lo que tú y yo sabemos también por todo el tema de diálogo abierto y lo que sabemos que es el trauma, ¿no? Que les ha pasado a nuestros hijos y que necesitan para mejorar, y lo que el sistema de salud te está diciendo que son dos mundos completamente diferentes. Completamente. ¿Cómo Además, has gestionado tú eso, ese conflicto? Que es muy contradictorio. Y es más, te voy a decir, o sea, que en mi experiencia y en la de acompañar a otras muchas personas, la forma de hacer del sistema de salud mental, que tantas veces es coercitiva, que ejerce violencia, ¿vale? Que mi hijo la ha sufrido, estar atado, que les obliguen a ponerse una inyección bajo amenaza de que si no vas a estar atado en la habitación, o sea, es una violencia tremenda. Esto es
esto retraumatiza, ¿vale? Es decir, retraumatiza porque si la psicosis viene de vivir experiencias traumáticas y de tratar de adaptarme a ellas, y cuando o en el caso de mi hijo, va a pedir ayuda, decir, pues voy a ir a hablar al hospital porque necesito hablar con alguien, a ver si hablando con el psiquiatra de urgencia eso me ayuda porque estoy con una angustia ahora mismo terrible, y lo que encuentras es, bueno, chaval, te vas a quedar ingresado, aunque no quieras, ¿vale? Y después de esto viene que el ingreso lo hacen involuntario, viene una serie, esto retraumatiza. ¿Y qué pasa con esto? Pues que mina por completo la confianza en los profesionales. O sea, hay una herida ahí en la confianza de lo que te pueden ofrecer los profesionales de salud mental, que vamos, en el caso de mi hijo la veo muy, 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 muy evidente y que ha condicionado mucho su posibilidad hasta el día de hoy pues de confiar en los profesionales. También es paradójico porque yo soy uno de ellos, ¿no? Entonces, claro, yo sé que esto también influye a veces también cuando le hablo desde tratando de aportarle algo como profesional y darle una explicación sobre el trastorno mental y demás. Sé que esto también está sesgado, ¿no? O sea, también porque me dice, es que tú eres uno de ellos también, ¿no? A veces. Bueno, a lo que te iba, que es una contradicción ciertamente porque saber que lo que funciona es el encuentro, el diálogo, el poder poner palabras a lo que sucede. Y por otro lado, recibir indicaciones de que, mira, si no se pone la inyección, aquí tienes, te hago un informe, llamas a emergencias y va a la ambulancia y lo volvemos a ingresar. O sea, eso me ha pasado a mí, ¿vale? Porque abandonaba el tratamiento, el psiquiatra decirme, bueno, pues mira, pásate que te llevas el informe para la ambulancia. Y no lo he hecho. Y no lo hice. Claro. Eso es a lo que entiendo que te referías, ¿no? Porque dices... Sí, claro, de esa gestión, o también de la gestión de que el sistema de salud no le da ningún valor a la familia. O sea, no, si es mayor de edad, creo que tu hijo también es mayor de edad, el mío era mayor de edad, a mí nunca nadie me preguntaba, nadie se interesó por la familia tampoco, ¿no? Y tú y yo sabemos que la familia es muy importante en el proceso de sanación también. Entonces, a eso también me refería, ¿no? De cómo haces cuando tienes aquí el sistema de salud que te está diciendo tú a tu casa, tú no pintas nada, tú a vigilar, ¿no? Sí. Y tú sabes que no, que me tenéis que dar un papel, que esto solo lo podemos sanar conjuntamente, que no es solo un problema de mi hijo, de mi hija, es nuestro y lo tenemos que gestionar nosotros, ¿no? En todo caso los padres con el hijo, ya los hermanos es otra cosa, ¿no? Pero a eso me refería porque yo también lo vivo, ¿no? Constantemente de sentir, de que no me llaman, de que me ignoran y tal, y yo ahí escarbando, ¿no? Y como, bueno, vamos a hacer diálogo abierto, vamos a hacer tal para para recuperar ese lugar. Sí. Bueno, pues en el sistema de salud pública lo he encontrado muy poco, ¿vale? Un pequeño, algún acercamiento puntual cuando has tenido ingresos en el hospital, en los ingresos en el hospital, especialmente con la psiquiatra que más le ha atendido, que sí ha sido muy cercana, pero el espacio pues no ha sido realmente tampoco con esta calidad de diálogo, ¿no? De la que estamos hablando y sin una continuidad, ¿no? Porque por más que podamos empezar a tener una conversación, abrir una conversación puntual en el ingreso, no se da un apoyo a la familia, no hemos recibido un apoyo con continuidad posterior para seguir haciéndolo. Claro que de esto se sale juntos. O sea, que yo entiendo que para mi hijo, pues no sé si decir tanto como imposible, pero es muy difícil salir sin el apoyo de la familia, sin esta, acompañamiento, cuidado que tratamos de ofrecerle. Es realmente muy difícil y no se está ofreciendo. Entonces, claro, pues uno pues busca, ¿no? Busca por donde puedes, por donde sabes y, también como he conocido a muchos profesionales, pues siempre he tratado de buscar a nivel privado pues otras ayudas para mi hijo. Pero me he encontrado con la dificultad que te comentaba de la ruptura en la confianza hacia los profesionales. Entonces, ha habido muchas experiencias de un primer contacto que parecía que él se podía sentir a gusto
un abandono después de no continuar la terapia o asistir a un hospital de día, por ejemplo, cuestiones así, por estar tan dañada la confianza hacia los profesionales. Entonces, mira, yo también lo que me estoy planteando es que como sé que lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi familia, lo que le pasa a él no está realmente tan separado, o sea, forma parte de una misma realidad que a todos nos atraviesa. A él a su manera, con su diagnóstico, con su sufrimiento, a mí con el mío, ¿no? Pues me planteo el decir, bueno, pues vamos a empezar a hacer un trabajo de diálogo abierto, aunque yo lo pido para mí, e igual mi propio hijo le puedo invitar a que me acompañe a una reunión para que me ayude a mí. Yo puedo hablar de mi malestar, me gustaría que él me escuche, pero es una manera diferente de decirle, tienes que ir a terapia. No soy yo el que va a ir a terapia y creo que tú me puedes ayudar a mí. Tiene que ver lo que a ti te pasa con la salud mental, con tu diagnóstico, con tu trastorno mental. Tiene que ver, en parte, lo que a mí me pasa, con lo que a mí me pasa, pero es muy diferente. Acercarnos de este modo es lo que últimamente me estoy planteando. ¿Y esto no sabes todavía si va a funcionar o no? Confío en que sí, porque lo he visto en otras familias a las que acompaño. Muchas veces son los padres los que toman la iniciativa, incluso alguna vez nos hemos pasado meses sin conocer al hijo diagnosticado porque no quería participar en las reuniones al principio, ¿no? Empezamos a hacer reuniones familiares de diálogo abierto. Luego, de pronto, o sea, claro, como se hace en diálogo abierto, pues de forma transparente, invitándole siempre a él, pidiéndole a los padres que le cuenten de lo que hablamos, teniendo la puerta abierta incluso, ¿no? Porque si queremos que él también pueda escuchar si quiere, ¿no? Y entonces llega un día en el que empieza a participar en la reunión. Sí. Sí, me parece muy bonito esto. A mí también me ha funcionado así. Yo también inicié diálogo abierto y fui como muy clara con eso de que era para mí al principio. Ahora ya es para todos, ya Claro. todos han visto el valor, ¿no? Pero como decir, es que yo necesito hablar de lo que pasó, necesito hablar de cómo estoy yo ahora, necesito un espacio donde podamos hablar de ciertos temas. Sí. Y claro, tener a dos personas presentes, formadas y tal, no es lo mismo que si hablo yo sola con mi hijo, ¿no? Claro. O incluso con mi pareja o con mi hija. Que, o sea, es un espacio que tiene una calidad completamente diferente y en la que nos abrimos todos, ¿no? Sí, de hecho yo me defino como facilitador de diálogos abiertos. O sea, un poco esa figura del que espero encontrar en el profesional es que facilite que se den los diálogos, ¿no? que necesitamos que se den, ¿no? No sé. Sergio, cuéntanos cómo... Sí. Dime. Iba a decir, no, que hay un autor que dice, Don Andersen, que los diálogos ya están, solo hay que dejarlos salir, ¿no? Entonces, que a veces espero que también la ayuda profesional nos ayude a poner palabras a lo que necesitamos. Sí, y la necesidad tan grande que tenemos de hablar. Yo lo estoy viendo ahora incluso con mi hija, que parecía que estaba todo bien, entonces nos sentamos a hablar y empiezan a salir un montón de cosas. Con mi pareja también, que no es el padre de mi hijo, pero y, wow, cuántas cosas, ¿no? Que las teníamos todos guardados. Y eso que yo pensaba que ya hablábamos mucho, ¿no? Que éramos una familia que yo hacía todo porque habláramos y ahora estoy viendo, pero a un cierto nivel no llegas solo, ¿no? Necesitas como ese otro espacio en el que se dan esas conversaciones. Y sí, o sea, como ya se nos va acabando el tiempo, pero la importancia de hablar, de tener conversaciones en familia y de no escondernos, ¿no? Sí. No esconder lo que está pasando, no hacer como que no pasa, no creer que, bueno, si no hablamos de eso, pues es menos grave. Claro. Que no, que es lo contrario, se vuelve más grave cuando no lo hablamos. Claro, claro. Puede ser tentador. Está ahí, claro, pero escondido, ¿no? Pero no está escondido porque todo el mundo lo está viendo. Sí, sí. En el día a día, si te desborda la vida, por así decir, no es tentador decir, bueno, pues vamos a dejar de mirar este problema y a ver si, ¿no? Como que, sí pasa. Que se pasa, ¿no? Pero es un error, desde luego, necesitamos hablar. Yo estoy seguro, mira, te puedo decir que respecto a la psicosis, he podido ver que mi hijo está haciendo un trabajo, pues bueno, bastante solitario, si pienso en que no tiene apoyo profesional,
pienso que algo le puedo estar aportando. Y digo muy positivo, ¿no? Porque, pues bueno, desde una forma objetiva, ¿no? También de cómo se relaciona con sus experiencias, con las alucinaciones, con las voces, qué explicaciones les da. Está haciendo un trabajo que le permite que ya no le invadan tanto, que no le afecten tanto en su vida cotidiana. Y yo creo que en esto también tiene que ver los diálogos mantenidos, la visión de la salud mental que hemos tenido en casa, y el no imponer a toda costa con amenazas que continúe el tratamiento pues cuando lo ha querido abandonar. No ser coercitivos, ¿no? Sí. Priorizar el encuentro y el diálogo. Con esto no quiero decir que esté en contra de la medicación, que en momentos y en periodos de la vida puede ser muy útil, muy útil. Y lo veo en el caso de mi hijo. Pero que desde luego no es la panacea que nos han vendido, ni es la cura, ni se tiene por qué necesitar toda la vida, como dicen, sino que depende del proceso y el camino que cada persona y cada familia pueden ir haciendo. Sí. Y una última pregunta, Sergio. O sea, a nivel de sistema de familia, ¿cuál es tu perspectiva sobre el papel que juega la persona que muestra los síntomas, ¿no? La persona que tiene el diagnóstico, en el sistema familiar, en el sentido de, o sea, ¿tú crees en esto de que esta persona viene a mover algo en la familia, a recolocar algo en la familia? Sí. O sea, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, sí, sí. Le puedo poner un poco incluso un nombre técnico, profesional, ¿no? Como se dice en terapia sistémica, es el portador del síntoma, ¿no? Digamos que manifiesta algo que sucede en la familia y él lo manifiesta a su forma. Tampoco creo que sea tan radical como dice la sistémica tradicional, ¿no? En este sentido, pero que sí que es una forma de manifestar lo que le está pasando en el entorno. Entonces, ¿cuál es la función suya o de lo que a él le pasa respecto a nosotros? Pues sí, mira, está siendo un aprendizaje muy grande, como te decía, a nivel personal, pero también como pareja, los padres, ¿vale? También de aprender a formar equipo en situaciones muy difíciles, de gestionar el conflicto, de manejar cuando nos polarizamos uno para un lado, otro para otro. O sea, tener que hacer muchos aprendizajes. Y luego en familia, pues también. O sea, está aportando también, yo creo, espero verlo más a largo plazo, ¿no? Porque al presente no tenemos recientes muchas situaciones muy duras, pero que a largo plazo podamos ver cómo esto nos ha sido un aprendizaje y un crecimiento para todos. Bueno, Sí. claro, Yo no me sé nace decir, si vosotros... sí, Dime. que me nace decir que ojalá no tuviera que hacerse este aprendizaje de esta forma, ¿no? Pero que dentro de esto puede ser un poco el sentido uno de las formas de encontrar sentido, ¿no? Sí, y yo no sé si vosotros ya estáis ahí, porque sé que tu hijo todavía está como más en crisis y eso, o con más síntomas, pero yo lo que sí que, o sea, lo que digo con toda seguridad es que su crisis de salud mental nos ha unido como familia. Incluso a mí con mi expareja, con el padre de mis hijos, que parecía que nada nos podía unir y sí que nos ha unido. Entonces también verlo y decir, vale, ese era como su papel en nuestro sistema familiar, que también esto ha tenido ese efecto secundario de unir a la familia. Sí. Y si no, yo creo que cuando no lo hablamos, cuando no hacemos todo ese trabajo personal, la salud mental, o sea, un trastorno así grave, separa, ¿no? Fragmenta a la familia, cada uno como se lo traga y entonces lo gestiona como puede. Pero claro, eso genera un vacío en la familia, claro, que está ahí, ¿no? Que claro, se siente, nadie lo habla, pero es que se siente que está claro. ahí. Es Es lo como que si te alguien se quita la iba... vida y no lo hablamos en la familia. Claro, eso genera un vacío ahí que es que te vacía también por dentro, porque no lo puedes hablar, no puedes hablar de lo que te está pasando. Y puede fragmentar mucho también. Entonces, bueno, esa Totalmente. invitación igual, ¿no? Al potencial que puede tener algo así para una familia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Que tiene un potencial de poder unirnos más, pero cuando lo hablamos, cuando nos comunicamos, cuando dialogamos,
cuando gestionamos mejor el conflicto, porque también si ante situaciones tan extremas y duras, bueno, pues no formamos equipo, no gestionamos bien el conflicto. Entonces, como tú dices, ¿no? Uno empieza a vivirlo más en soledad, cada uno por su lado, y eso es muy duro. Entonces, sí, claro que sí que puede ser algo que une a la familia. Vale, cuéntanos, Sergio, ya para acabar, ¿cómo ayudas tú? ¿Cómo puedes tú ayudar a las personas que nos están escuchando? Porque ahora también que te oía, o que hablábamos de esto, ¿no? De cómo nos ha ayudado a crecer de alguna forma, al menos en mi caso ha sido también con mucha ayuda exterior. O sea, nada de todo esto que ahora tenemos así como resultado lo he hecho yo sola. Lo único que yo hice o que me ayudó mi formación es a saber que yo necesitaba ayuda y a saber dónde la podía encontrar y a encontrarla. Yo creo que eso es la diferencia, ¿no? A lo mejor con otra madre que no tenía esta formación que yo ya tenía. Entonces, tú también eres una de esas personas que ayuda. ¿Y cómo puedes ayudar? Cuéntanos así. Vamos a dejar toda la información también debajo de la entrevista, pero para que lo escuchen de ti. Sí, bueno, pues actualmente aunque colaboro con alguna asociación, como la asociación JAEC, ¿no? Donde atendemos a familias desde el marco de diálogo abierto. También dirijo un proyecto para la difusión del marco, para darlo a conocer en centros de salud mental, en centros de rehabilitación psicosocial, para que se conozca el marco de diálogo abierto. También hacemos formación para profesionales. Entonces hay una vocación, una intención también por mi parte de que esta forma de acompañar a las familias sea conocida en todo el ámbito profesional hasta donde yo pueda, donde nosotros podamos, ¿no? Y luego, por otra parte, también desde este proyecto que se llama Conversamente, también ofrecemos atención a las familias desde el marco de diálogo abierto. Trabajamos en colaboración con un centro de psiquiatría también, para que vaya de la mano, ¿vale? Tanto la parte más terapéutica de los diálogos como la prescripción de medicamentos de una forma coherente con lo que se está trabajando y respetuosa. Bueno, pues ahí estamos y estaríamos encantados de contactar con cualquier persona a la que podamos ayudar. Y tú estás en Madrid, ¿verdad? O sea, presencialmente sería en Madrid, pero también trabajáis online, ¿verdad? Porque si alguien nos está escuchando. Atendemos de forma presencial en Madrid. Siempre que podemos recomendamos la atención presencial, ¿vale? Porque esa conexión emocional de la que hablábamos antes es mucho más fácil que se produzca de una forma significativa en el encuentro presencial, ¿no? Pero también trabajamos online y también funciona, ¿vale? También lo digo funciona no porque lo digamos nosotros o los profesionales, lo dicen las familias, ¿no? Las familias, o sea, que ya tenéis experiencia, dicen, lo aunque estáis sea viendo online, nos está ayudando mucho, aunque sea online. Incluso alguno que vive en Madrid le decimos, pero pasaos algún día por donde estamos o vamos a buscar la forma. Y dicen, no, nos está ayudando online también, ¿no? Entonces, sí, atendemos tanto presencial en Madrid como de forma online. Vale. Muy bien, Sergio, pues ya se nos acaba el tiempo. Me gusta preguntar al final de la entrevista algo que un poco ya ha ido saliendo en la conversación, pero así para que me puedas decir una cosa. O sea, me gusta preguntar al final, ¿cuál ha sido para ti o está siendo para ti el regalo más grande de este proceso por el que está pasando tu hijo? Pues mira, te podría decir que es un regalo que está en proceso, ¿no? Que es como una tarta deliciosa de la que ya he ido pudiendo probar, ¿no? Pero que seguimos en proceso. ¿Por qué lo digo? Porque para mí un regalo muy grande es aprender a abrazar la incertidumbre, ¿vale? Decimos en diálogo abierto que es importante tolerar la incertidumbre, no tomar decisiones precipitadas, acompañar lo que la familia trae, etcétera, pero la experiencia de acompañar a mi hijo me está permitiendo también incluso descubrir esperanza, sentido en situaciones muy difíciles en las que no tienes ni idea de lo que va a pasar, ¿no? En ese sentido hablo de, más que tolerar la incertidumbre, abrazar la incertidumbre
y caminar hacia la aceptación, que no es lo mismo que la resignación. ¿Por qué es el mayor regalo? Pues porque es ahí donde me encuentro muchas veces con lo mejor que creo que puedo aportar, con lo que creo yo que es lo mejor de mí mismo, ¿no? Ese amor incondicional, esa aceptación incondicional, ese decidas lo que decidas, aunque no me guste, yo voy a estar aquí, ¿no? Eso es un regalo. Entonces, bueno, eso te puedo contestar. Un poco, no sé, esto igual suena muy espiritual y tal, pero para mí lo es, ¿no? Es como sí, para mí también. Una aceptación absoluta de la vida. De, bueno, pues esto es lo que estamos viviendo ahora. Y ahora me siento así, ahora me siento así, ahora está pasando. Pero es como un sí a la vida. ¿No? Que para mí es algo una experiencia espiritual. Cuando ya tienes un sí a la vida, es tan bonito, ¿no? Te da tanta fuerza porque, bueno, te pase lo que te pase, tú ya sabes. A mí me ha pasado esto muy grave, lo he sabido transitar y ya está. Entonces ya pueden venir otras cosas y yo voy a tener un sí y voy a saber transitarlo. Sí. Yo a veces hablo de esto como un superpoder, o sea, yo me siento así, digo, a mí ya me puede venir cualquier cosa, me puede pasar un camión por encima, yo luego ya buscaré una forma de levantarme, ¿no? Porque sé que lo he hecho. Y es un superpoder esto también. Es un superpoder. Sí, además pero es un superpoder que todos podemos cultivar, ¿vale? Y que no depende de un credo o una religión concreta, esto de lo espiritual, ¿no? La parte espiritual o de la trascendencia es algo que podemos cultivar todos, cada uno desde de nuestra perspectiva de vida, ¿no? Y yo también me conecto contigo con que es algo más espiritual o más trascendente porque es muy difícil explicar con palabras. Esto que he intentado decir hace un momento del regalo es difícil. En realidad las palabras se quedan cortas porque estás como conectando, ¿no? Con algo que dices que trasciende a uno mismo, no sé, con una forma de manifestar el amor, de conectar, de ir más allá de uno mismo, ¿no? Que es muy difícil incluso ponerlo en palabras. Y sí. Bueno, y aún así lo has podido poner un poquito en palabras, aunque ya sé que es una experiencia, ¿no? Es un estado de ser que no se puede comunicar bien, pero bueno, algo. Yo al menos te he entendido muy bien, no sé, la gente que nos está escuchando, pero Sergio, muchas gracias por todo lo que ofreces, todo lo que das, todo lo que estoy segura que le das a tu hijo y a tu familia también. Y por esta conversación también que hemos tenido. Muchas gracias a ti, Sonia. Es un gusto haber podido participar en este podcast y conversar contigo este rato. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.